Eh, Nunca se había echado, ni se ha echado tanta bala en Tamaulipas, bueno, exceptuando estas problemillas de los últimos 5 años de la guerra de Calderón, que sí, realmente echaron muchísima más bala, están echando que en 1915, que por supuesto aquí está el libro de Salmerón, que en mucho ha nutrido nuestro trabajo historiográfico en la frontera, en el noreste. Déjenme platicarles que él, a mediados de marzo de 1915, justamente, llega Pancho Villa a Monterrey. Llega, ahí lo recibe sus gentes, inmediatamente pasa la charola con los comerciantes, reúne a la Canaco, a los comerciantes, y les pide $1,000,000 para seguir aceitando su maquinaria. No lo logra apenas $280,000. Creo que en parte eso lo hace pensar que debía habituallarse y agenciarse tanto armas como dinero, como uniformes, tomando 3 puntos importantes económicos y estratégicamente vitales en Tamaulipas: Nuevo Laredo, Matamoros nuevamente y Tampico. A Tampico no llegan porque se estacionan en Ciudad Victoria Máximo García. En 2-3 días debilita y fractura las fuerzas militares que comandaba el personaje más confiable de Carranza, Luis Caballero Vargas. Lo echa fuera y se erige gobernador en abril de 1915. Batallas muy menores para llegar a posicionarse de gobierno. Acaso tiene algunas 10, 12 bajas, y a los adversarios les hace 30, 40 bajas. Es decir, en el sentido militar, poco aportaría al contexto regional de la lucha villista por esos 3 enclaves tamaulipecos. Lo relevante de esta presencia de Máximo García es que se erige en gobernador 1 mes, 4 días, no hace nada relevante, pero ahí está en la historia esa consecuencia de en los hechos militares que encabezó. En Nuevo Laredo se da también una batalla también muy menor. Orestes Pereira es responsabilizado por Pancho Villa para tomar Nuevo Laredo. El 12 de abril va arribando al puerto fronterizo, sobre la aduana, por supuesto. Maclovio Herrera, que defendía la plaza de Nuevo Laredo, al saber que se le venían los villistas encima, les gana el tiempo, sale con sus hombres y a 8 kilómetros de la ciudad los encuentra. Los villistas no esperaban esa actitud de los hombres de Maclovio Herrera, quizás acostumbrados a estar siempre a la ofensiva y al enfrentamiento ofensivo y agresivo, ¿no? Ahí los villistas son derrotados inmediatamente, ¿no? Narran las crónicas que fueron liquidados 600 villistas, que les decomisaron 500 rifles y 5 ametralladoras. Ahí se derrota pues al villismo de Nuevo Laredo. La batalla villista de 1915 en Tamaulipas, más relevante, más rica y más versátil en el sentido de la historia militar, es la batalla por Matamoros. Aquí es una especie de ajedrez, de juego de ajedrez bélico entre los villistas, que iban capitaneados por José Rodríguez, y los federales, que estaban capitaneados por Emiliano P. Navarrete. Son
15 días de tirar bala, 15 días de estrategias, de movilizaciones. El primer movimiento interesante en el sentido político estratégico lo hace Nafarrete. Nafarrete se ubica para recibir a los villistas de espaldas justamente a Brownsville, de espaldas justamente a las viviendas y a los comercios de los tejanos. Eso evita que las cargas villistas sean tan agresivas. Puntualizar los tiros, centrar los blancos, se les dificultó mucho a los villistas que querían tomar, por solo esa posición. Otro elemento, y aquí lo aleatorio, lo circunstancial, tuvo una vital efecto en esta batalla, es que justamente en esos días pasaban una carga de 12 ametralladoras con 4 millones de tiros, ¿no? Eso refaccionó mucho a los casi 400 elementos que defendían la plaza con Navarrete y les permitió resistir las embestidas de aproximadamente 1.200 o 1.500 villistas. Los narradores ahí locales, matamorenses, un tanto ganándoles la oriundez, afirman que eran 7,000 villistas, y por supuesto que son una exageración. Según los cálculos, se infiere que pudieron ser entre 1,000 y 1,200 atacantes villistas los que quisieron tomar Matamoros. A mediados del combate ocurre una circunstancia que beneficia a los matamorenses. Se viene un torrencial aguacero, una tormenta de 3 días que evita que los villistas puedan hacer cargas sobre la ciudad de Matamoros. Todavía hoy esa parte se sigue inundando en Matamoros. Eso dificultó, por supuesto, la ofensiva de los villistas y los puso en una circunstancia extremadamente vulnerables. Se dice que perdieron 600 cabalgaduras en los 3 intentos que hicieron de tomar la ciudad. A mediados de abril, Nafarrete utiliza una estrategia que solo pudo haber utilizado una persona que conocía a plenitud el terreno. Cuando estaban a punto de retirarse los villistas, Nafarrete ordena abrir los canales de riego, que iban por supuesto rebosantes por las lluvias torrenciales, y a las espaldas de los villistas se encuentran con que están inundados. Algunos historiadores gringos narran que esos días para los villistas fueron muy aciagos y que iban caminando y caminando con el agua hasta el cuello. Creo que este hecho de armas es uno de los más relevantes que se dio en 1915 en el noreste, la parte de Tamaulipas que es el noreste. Creo que estos dos fracasos de Nuevo Laredo y de Matamoros y el pírrico éxito militar de Máximo García en Ciudad Victoria, el combatiente que huyó, Luis Caballero, lo único que hizo fue llevarse los poderes, o sea, a todos los que representaban los poderes, y el dinero, por supuesto, y la imprenta oficial a San Fernando rumbo a Matamoros para evitar confrontar a Máximo García, y lo dejó pues prácticamente gobernando en la nada, sin dinero y sin mando, sin actividad económica relevante que hacer. Es importante esto, y eso habrá que compararlo con lo que escribe Salmerón en 1915, porque, y esto habrá que
también comentárselo a Salmerón, ver en qué tanto o en qué posibilidades esta derrota en Tamaulipas, algunos perderían tanto como muertos y heridos, y en la desmovilización de aproximadamente 4 o 5 mil efectivos, algunas 50 ametralladoras y miles más de munición. ¿Qué tanto pudo haber afectado esta decisión de Villa en las batallas decisivas del Bajío? Es una pregunta que siempre te he querido hacer y te lo hago ahorita. Muchas gracias. Que le conteste la pregunta. No, pues está contestada en el libro. Para mí, hasta marzo de 1915, los villistas habían ganado y los zapatistas habían ganado una serie de batallas importantes en los 4 grandes frentes de la guerra. Batallas como el triunfo de Zapata en Puebla, el de Pancho Villa en la Cuesta de Sayula, el de Felipe Ángeles en Ramos Arizpe, Coahuila, pero no han logrado destruir ninguno de los contingentes enemigos. Los arrinconan, pero no los destruyen. Y cuando Obregón entra al Bajío y atrae hacia el Bajío crecientes contingentes villistas, resulta que al irse yendo los contingentes villistas hacia allá, como en ningún frente han destruido al enemigo, de inmediato los carrancistas se ponen a la ofensiva, y en el caso de Tamaulipas no solo recuperan todo Tamaulipas, sino que avanzan inmediatamente sobre Monterrey y Saltillo, ¿no? Entonces, la derrota no se da en el Bajío, se da a nivel global, y en ese nivel global uno de los 4 grandes frentes abiertos está librándose en un arco por toda la geografía tamaulipeca, que es, ustedes deberían recorrer Tamaulipas y ver cómo es complicado, ¿no? Pero está abierto el arco de tal modo que un contingente villista está en Nuevo Laredo, otro frente a Matamoros, otro en Ciudad Victoria, tratando de avanzar hacia Tampico. Nunca salió de Ciudad Victoria. Un arco, pues si agarramos el compás, deben ser unos 600 kilómetros, ¿no? Amplísimo, en el que no logran las fuerzas, bajo el mando supremo, el que coordina todas estas fuerzas es Felipe Ángeles. 800 kilómetros. ¿Sí? Bajo el mando supremo de Felipe Ángeles, que es quien coordina todo el esfuerzo de guerra en el noreste, pues no logran derrotar nunca a los carrancistas, y eso, a la hora en que empiezan a jalar villistas al Bajío, pues se convierte en que los carrancistas aseguran muy rápidamente esa posición, ¿no? Es clave. ¿Qué tan clave? No sé, pero es fundamental, ¿no? Bueno, esa es la respuesta. A mí me gustaría comentarles cómo pensamos algunos historiadores de la periferia o de provincia, ¿no? Que nos enfrentamos muchas veces a la ausencia de fuentes, ¿no? De archivos saqueados por familiares, esto no es en Tamaulipas, de personajes que se significaron por haber estado contra la revolución o por haber estado en situaciones sociopolíticas complicadas. La Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene uno de los archivos más potentes, más fuertes, pero que es un archivo que está resguardado por descendientes de esas élites. Sí, hay acceso libre, pero está saqueado en fuentes, periódicos, sí. Los periódicos de la época, por ejemplo, narran fiestas en los casinos cuando los carrancistas fusilan a Carrera Torres. Festejan las élites ahí tamaulipecas, capitalinas, victorenses, con grandes fiestas, una serie de eventos festivos que fueron publicados, por supuesto, por la prensa de la época. Que diles que Carrera Torres es el Zapata de Tamaulipas. Algo así. Entonces, llegan los familiares de esas élites, ven los documentos y, por supuesto, desaparecieron. Están las hemerotecas despojadas de esos ejemplares que narran, no sé si sea por pudor o por culeros. Sí, o Hayes. Entonces,
creo que en provincia la gran responsabilidad que tenemos nosotros es primero debatir con la historia que hasta este momento, al menos en esa región, estaba siendo ganada por la historia, digamos, oficial, la historia de bronce o la historia construida desde la visión de los cronistas de las ciudades. Hay una historia muy articulada, muchas fuentes producidas por esta visión de la historia de los cronistas, que ya todos sabemos más o menos cuáles son las debilidades, y es decir, hay una serie de obstáculos que uno enfrenta como historiador en esas regiones, y por supuesto al menos una de las grandes responsabilidades es rescatar de la manera más plena acontecimientos, personajes, hechos, acciones de la historia social para explicar con cierta metodología, con cierta prestancia académica los acontecimientos que ocurrieron en esas regiones, pero también que sirvan para explicar el proceso nacional. Si ustedes leen el 1915 de Pedro Salmerón, ahí van a encontrar los trabajos que hemos realizado varios tamaulipecos, y eso a nosotros nos enorgullece, primero porque los utiliza Salmerón, le está dando difusión, pero también porque nuestros personajes revolucionarios de gran sentido social, de justicia social y de lucha revolucionaria, están redimensionándose a través de esta articulación de contar esta historia nacional desde un punto de vista global, desde un punto de vista integral. Entonces, creo que, y por supuesto, supongo que aquí debe haber gente que no son totalmente chilangos, sino que están de algunas otras regiones de aquí, de la Ciudad de México, que creo que enfrentarán los mismos problemas en su momento que nosotros enfrentamos, ¿no? Una última término. Acabas de inventar un término, el ser totalmente chilango. Si no